más 40 años, a través de esos 80 años, se ha tejido una enmarañadísima red de intereses entremezclados, entrecruzados, una red clientelar basadas en la existencia de un régimen que nació hace 80 años y que ha seguido existiendo a través de todo este tiempo, inicialmente, insisto, con el franquismo y después con los hijos y con los nietos de los franquistas, un régimen y sus instrumentos, un régimen que que ha intentado reproducirse a todos los niveles, a nivel institucional, a nivel mediático. Hoy hemos tenido una sesión, un pleno monográfico en el Parlamento, y realmente parecía que en UPN no manda UPN, sino que manda los titulares de un diario de Navarra de cuyo nombre no quiero acordarme. Bueno, no solo el régimen, las instituciones, los medios de comunicación, el régimen y la institución y todas las instituciones financieras, excepto una, la que se cargaron, la Caja de Ahorros de Navarra, la que se cargaron robándonos a todos los navarros y navarras 1.000 millones de euros. Excepto por la CAN, las instituciones económicas, financieras, sociales, mediáticas, políticas han estado totalmente a su servicio. Y ahora por fin, después de 80 años, hace 10 meses empezamos a darle la vuelta a ese régimen clientelar. Y por eso, porque estamos empezando a darle la vuelta a ese régimen clientelar, yo creo que podemos decir con tranquilidad que estamos empezando a hacer el cambio en serio. Benetako aldaketa egiten hasi gara. Porque si en Madrid dicen que en Madrid ha habido capitalismo de amiguetes, en Navarra también ha habido capitalismo de amiguetes. Y es verdad, seguramente muchos de los comportamientos de los que estaban haciendo ese capitalismo de amiguetes no era ilegal. Pero desde luego, dejadme que os diga, lo que no era ético. No era ético y desde luego no lo estaban haciendo pensando en la mayoría de la sociedad navarra. Hemos empezado también a cambiar esa identificación que existía entre lo mayoritario y lo oficial. Esa identificación que existía entre lo oficial como lo único democrático. Porque aquí parecía hasta hace un año que lo único democrático era lo de ellos, los que teóricamente defendían el orden. Los que teóricamente defendían el orden, solo que estaban defendiendo su orden y solo para ellos. Después de las elecciones de hoy, del día 24, hace un año, fuimos capaces de llegar a acuerdos. Y esto era algo, y es algo absolutamente nuevo en la política navarra. Acuerdos entre 4 fuerzas muy distintas, pero que supimos superar nuestras pequeñas y grandes diferencias para firmar un acuerdo programático impresionante, por decirlo en 2 palabras. Un acuerdo programático que está permitiendo que el gobierno del cambio haya empezado a funcionar y que con problemas, claro que sí. ¿Quién no tiene problemas en su casa, con su pareja, con los hijos? Claro que sí. Si tener problemas es señal de vida, los únicos que no tienen problemas son los muertos. 4 fuerzas muy distintas fuimos capaces de ponernos de acuerdo y firmar un acuerdo programático que ha permitido que consigamos hacer algo muy importante: acordar una reforma fiscal y una ley de presupuestos. Y no solo ha cambiado la forma, de hacer política, ha cambiado también el fondo, porque con esa reforma fiscal que aprobamos entre los 4 grupos, hemos conseguido hacer una reforma fiscal progresiva, una reforma fiscal que busca la justicia y que busca una mejor distribución de los recursos entre todos y todas las navarras y navarros. Y no solo eso, sino que nos ha permitido hacer una ley de presupuestos en la que lo más importante de la ley de presupuestos es que hemos cambiado el paradigma. Hemos puesto en valor, hemos subrayado el valor de las políticas sociales, de la sanidad y de la educación, 3 áreas fundamentales para la vida, 3 áreas fundamentales para el bienestar de la ciudadanía, que habían sufrido unos recortes impresionantes con los gobiernos del PP en el Estado y del UPN en Navarra. Se está abriendo paso de forma inexorable entre la sociedad navarra. El cambio ha empezado ya. Es un cambio serio, es un cambio profundo. Los resultados no los íbamos a ver el mes de diciembre. Espero que parte del resultado los veamos el 26 de junio, pero lo que más me importa
como miembro de Geroa Bai, lo que más me importa como portavoz de Geroa Bai en el Parlamento es que el cambio que estamos impulsando, el cambio serio que estamos impulsando, se vea, se sienta y se reconozca dentro de 4 años, en 2019, cuando tengamos nuevas elecciones autonómicas. Porque, como bien dice un consejero del gobierno de Uxue Barkos, vamos a necesitar 30 años para impulsar todos los cambios que esta Navarra necesita. Estamos hoy aquí conmemorando el aniversario de un nuevo gobierno plural, de cambio y social. Porque hace un año la sociedad navarra, no nosotros, decidió poner fin a una larga etapa de gobiernos de la derecha. Y porque, en segundo lugar, las fuerzas políticas que querían el cambio consiguieron ponerse de acuerdo. Fue un ejercicio de responsabilidad compartida. Y la sociedad juzgará en qué medida unos u otros contribuyeron a que fuera posible este sueño de otra Navarra, de la política hecha de otro modo y de un gobierno volcado en las personas. Pero creo que la sociedad navarra ha entendido bien, muy bien, que Uxue Barkos y Geroa Bai han jugado un papel fundamental de liderazgo en este cambio y que sin nosotros esto no hubiera sido posible. ¿Cuál ha sido el secreto de que este sueño se hiciera realidad? Pienso que la clave ha estado en algo que está en el ADN de Geroa Bai desde siempre. Entender la política como un espacio de acuerdos y no de estéril confrontación. Concebir la pluralidad como un valor político y no como un obstáculo que nos impide imponer nuestro punto de vista, que es lo que en el fondo nos gustaría. Una organización política a la que todos reconocen que es la columna vertebral del cambio en Navarra. Pues eso se trata ahora, a las puertas de unas futuras elecciones de las que a mí me ha tocado ser candidato. De facilitar en Madrid, este será nuestro objetivo, el objetivo de los candidatos y candidatas de Geroa Bai, facilitar en Madrid lo que fuimos capaces de hacer aquí. Geroa Bai es el voto, convenceros y convencer a los demás. Geroa Bai es el voto más útil para propiciar un cambio político en Madrid en la dirección correcta. Es decir, la regeneración democrática, el giro social en la política económica y la defensa del autogobierno, en un Estado que no puede ser más que plurinacional. Más útil que los socialistas, que no se atreven, que los de Podemos, que no saben o no quieren, y que los de Euskal Herria Bildu, con los que no cuenta nadie. ¿Y por qué estamos hoy a las puertas de unas elecciones que repiten las que se celebraron en diciembre? Pues cualquiera de nosotros lo sabe, porque en Madrid no han sido capaces de hacer lo que hemos hecho aquí, porque, diría más, han hecho exactamente lo contrario. Si Uxue, Geroa Bai hubiera hecho lo que han hecho en Madrid, estaríamos ahora soportando 4 años más un gobierno de la derecha. El PSOE español, se ha navarrizado, en el peor sentido de la palabra. Es decir, en el sentido de que ha vuelto a tener miedo del cambio que le exigía la mayoría de la sociedad. En fin, esto no nos ha pillado de nuevas. Y ha escenificado un acuerdo con Ciudadanos que servía para cualquier cosa menos para gobernar. Además, plantear de entrada unas líneas rojas pone de manifiesto carecer de voluntad política de ceder y transaccionar, de buscar diagnósticos compartidos y soluciones que satisfagan medianamente a todos, porque eso es la política, no es el lugar donde uno consigue todo lo que quiere, sino una parte, ¿no? No lo consigue uno ni en su casa, lo va a conseguir en la política, ¿no? Podemos ha gestionado, a mi juicio, con gran torpeza e incluso frivolidad sus bazas poderosas de negociación.
lo que podríamos llamar el método Podemos, es decir, repartirse los cargos antes de hablar de las políticas, o sea, exactamente lo contrario del método Geroa Bai, parece indicar que el gobierno, que gobernar les interesa menos, gobernar para la gente en un momento de grave urgencia social, en un momento en que es preciso hacer una regeneración ética de la política, eso les ha importado menos que el llamado sorpaso. Por lo visto es más importante superar al PSOE, y a mí me da igual que lo superen o no, pero para ellos parece que eso es más importante que unas urgencias políticas que podían haber acometido, y en virtud de las cuales podíamos ahora mismo no tener ya la LOMCE, no tener la reforma laboral, no tener la ley Mordaza. Pues no, parece que es más importante sobrepasar al PSOE que echar atrás todo esto. Esto es una gravísima irresponsabilidad. Y a ver cómo se lo explican a la gente. Es decir, se puede integrar equipos compuestos por personas diferentes, con una voluntad decidida de producir cambios no superficiales, no, cambios profundos y reales, pero sensatos y graduales en la sociedad, que son los cambios de verdad, no los cambios del postureo y de la escenificación. Los cambios contando con la sociedad, al ritmo de la sociedad, graduales, poco a poco, con sentido de la responsabilidad, son los que cambian las sociedades. Lo demás son cosas, fuegos de artificio que no llevan a ninguna parte. Y Geroa Bai, el gobierno de PSOE, no está en los fuegos de artificio. Está en que esta sociedad, dentro de unos años, no creo que tantos, efectivamente sea una sociedad radicalmente distinta. Más justa, más amante de su identidad, más respetuosa de su lengua, más defensora de su propio autogobierno. Geroa Bai, desde la modestia de su representación en Madrid, puede contribuir más a que se produzca este cambio allí que decenas de diputados confundiendo el Congreso con un plató de televisión y jugando el juego de las líneas rojas. Podemos hacer más. Podemos no. Nosotros podemos hacer más. Con un diputado y con una senadora. He hablado de cuál es la clave metodológica para conseguir un gobierno cuando no hay mayorías absolutas. Esto que hemos descrito como el método Geroa Bai. Y ahora quisiera hacerlo brevemente acerca de cuál es el horizonte, a qué horizonte deberíamos aspirar y cuál es ese horizonte que nos permitiría hacer esos cambios sociales profundos a los que aspiramos. Gobernar de verdad para todos y para todas. Bustillo Nafarroa, Benevento. Un gobierno, por supuesto, todos lo sabemos, lo hace desde un programa. El gobierno gobierna desde un programa. Y con los compromisos que haya adquirido con los electores y las electoras y con los pactos mediante los que ha conseguido una mayoría parlamentaria suficiente. Lo de gobierno para todos y todas no tendría sentido si esa formulación la entendiéramos como que hay que gobernar a partir de una especie de síntesis entre el programa propio y el programa de la oposición. Es que a veces se dicen cosas ridículas. Usted, señor Navarro, pues no gobierna para todos porque no tiene en cuenta el programa de Unión de Pueblo Navarro. Pues no es tu mayor obligación, ¿no? Mi pasión. No es gobernar para todos y para todas, hacerlo con el programa de la oposición. Pero hay otra interpretación de esta idea de todos y todas que me parece que no deberíamos perder de vista y que está también en el ADN de Geroa Bai, como antes lo estuvo en el ADN de Nafarroa Bai. Se puede gobernar para todos y para todas y al mismo tiempo llevar a la práctica un programa que no es el de todos los votantes, lógicamente, sino el de los que han suscrito el acuerdo programático. Sí, sí se puede. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, si entendemos por ello que se trata de pensar en el interés general, que incluye el interés de aquellos que no nos han votado, pero que están en el interés general. Por supuesto que a este gobierno le preocupa el interés de los que no nos han votado, faltaría más. Y no podemos excluir de entrada a ninguna fuerza política a la hora de llegar a acuerdos, sin vetos ni exclusiones por principio, por mucho que, evidentemente, no será nada fácil que algunos que están en el no accedan a colaborar con nosotros y a encontrar espacios
políticas deportivas. Pero por principio no podemos excluir nada. Nik uste autokritikaz hasi beharko dugula, ez da urte erresa bat izan, ez da pentsatu ere, nik esan luke urtera bat zaila izan dela guztiontzat. Batzuek oposizioan ikasten hasi behar izan dutelako, beste batzuk gobernuan izaten ikasi izan behar dugulako, eta azkenik gizarteak berak beste urte eta hain gogorrak izan diren ondoren, aldaketa baten aurrean, aldaketak beti kezkak sortzen ditu, nolabait, egoera zaila denean beste alako alternatiba berria edo beste egoera berri bati aurre egiteak, ez da batera erraixa. Por lo tanto, un año efectivamente de cambio que, como digo yo, empezaría por la autocrítica. No ha sido fácil para nadie. Por la autocrítica o por la crítica en general o por la reflexión en general. No ha sido fácil para nadie. Para algunos porque han tenido que aceptar y aprender a estar en la oposición, algo que desde el inicio de su historia jamás habían conocido. Para otros, no nos engañemos, porque tenemos que aprender a estar en el gobierno y esto también se aprende. Yo puedo contar anécdotas, pero me ha pasado más de una vez el tener que decir, bueno, todavía estamos en primero de presidenta, porque me ocurre todavía. Y en primero de gobierno, y en primero del grupo parlamentario que apoya al gobierno, y en primero de gobierno municipal, y lógicamente también en nuestro aprendizaje se producen algunas carencias con respecto al servicio que tenemos que dar a la sociedad. Por lo tanto, ahí la segunda reflexión en torno al cambio. Unos tienen que aprender a ser oposición, a otros nos toca aprender a ser gobierno, y al conjunto de la sociedad, y quiero recordar que después de unos años duros, durísimos, gravísimos, de crisis económica, una alternativa de cambio que genera siempre incertidumbre, claro que sí, a propios y a extraños, a propios y a adversarios, genera incertidumbre. Y en un momento en el que, lógicamente, pues la situación económica no es bollante, es dura, es difícil para mucha gente, pues no era el más propicio de los momentos. Recuerdo perfectamente hace 4 o 5 años, siendo yo diputada en el Congreso de los Diputados por Geroa Bai, me encontré con, 4 o 5 años no, 4 y poco, y algo menos. La legislatura anterior, en el arranque, un alto cargo, lo dejaremos aquí, del gobierno de UPN, y me dijo, ojo chica, buena relación, nos encontramos en el avión, llego justo ahora que no hay un clavel para repartir. En el buen sentido de lo que ha sido la vieja política, no estaba hablando de, pero llego cuando no hay un clavel. Pues imaginaros cuando llegas y no solo no hay un clavel, sino telarañas casi absolutamente petrificadas. Pues nos ha tocado además, como digo, una circunstancia que no es nada fácil. Por lo tanto, no ha sido fácil. No ha sido fácil y me gustaría empezar por una anécdota. Hace ahora un año exactamente, sería día arriba o día abajo, lo puede confirmar Koldo Itziar, si no me equivoco, Manu, yo creo que estuvo en aquella reunión, y a la vista de los resultados y de cómo había quedado el arco parlamentario por decisión y voluntad soberana de las navarras y de los navarros. La reflexión que nos hicimos en el previo al inicio de las negociaciones, o por lo menos que quise compartir yo, y yo creo que lo recordaréis, fue, yo creo que empezamos por el programa, pasamos luego a negociar lo que es quién es presidente, y el presidente elegía gobierno, y se echaban las manos a la cabeza y me decían, tú estás loca. Y yo creo que esa fue una manera de empezar a hacer otra política. Cuando se habla de la nueva política, no me vale con política de pequeños gestos de provocación en un parlamento, o la política de pequeños gestos de provocación pidiendo aquello que no se puede conseguir, o la pequeña política de gestos de provocación pidiendo en las barricadas lo que luego se es incapaz de trabajar y de defender en las alfombras y en los salones. La nueva política es aquella que dice, la sociedad nos dice que vayamos hasta allá y a nosotros nos corresponde trabajarlo para conseguirlo. Y si no, habremos fallado, pero habremos de intentarlo. Y eso es, a mi entender, la nueva política. Aquella que se pone al servicio absolutamente de las necesidades de la sociedad, sí, por supuesto, pero también de sus mandatos. Y aquella sociedad lo que nos pidió a aquellos que creíamos en el cambio y nos dio la oportunidad del cambio porque por primera vez daban los números en Navarra sin necesidad de volver a situaciones anteriores bien amargas, agostazos, marzazos, mayazos, tenemos todo tipo de azos en los meses de la política foral. Como digo, lo que nos ordenaba y lo que nos comandaba era que entre muy diferentes, pero no solo entre muy diferentes, sino en estructura bien complicada, porque fijaros, no somos 4 partidos, es que somos 3 coaliciones
y un partido asambleario como es Podemos. Ponte a negociar. Y lo hicimos, los cuatro. No estoy poniendo ni mucho menos el fiel de la balanza en la posición de Geroa Bai. Lo hicimos los cuatro, con diferencias profundísimas, os diré más, en algunos casos con relaciones amargas, de bien reciente además, de bien reciente, con relaciones amargas. Y fuimos capaces de sentarnos y de responder a lo que la ciudadanía en general necesitaba y a lo que nuestros votantes nos habían ordenado. Para todas aquellas personas, hombres y mujeres en Navarra, que a veces cuando, yo lo noto, ¿verdad?, las miradas son fáciles de ver, y yo supongo que dicen, esta loca, ¿dónde nos va a llevar? Hay gente que tiene miedo, hay gente que tiene miedo, si lo habéis visto todos, pero en fin, algunas caras más cercanas a las que os lo han dicho de manera evidente. Y sin embargo, un año después, creo que este equipo, en el equipo no hay ninguna loca, tampoco loco, este equipo está sabiendo, bueno, llevar las cosas con solvencia, con tranquilidad. Algunos querían mucho más, algunos otros, si podemos hablar luego, querían revancha. Yo dije desde el primer día que de mi mano, desde luego, eso nunca, nunca. Revancha, no. Queremos cambio, profundo, sereno, sensato. Eso es lento, sí. No es gestual, no. Ya estamos viendo en algunas otras instituciones, bueno, sí, algunos momentos gestuales muy efervescentes, se acaban saldando en los tribunales o se acaban saldando con mayor o menor acierto por parte de la respuesta que reciben, pero lo que teníamos muy claro es que el cambio que propiciara este gobierno tenía que ser como aquellas negociaciones que iniciamos, con aciertos y desaciertos, por supuesto, pero al ritmo, al pil que necesitaba cada una de los ingredientes, y para llegar a un acuerdo serio y para llegar a un acuerdo con capacidad. Hoy nos encontramos con que un año después del inicio de aquellas negociaciones y 10 meses después del arranque del gobierno del cambio, ha habido diferencias, y las mantenemos profundas, entre Geroa Bai y Euskal Herria Bildu, entre Podemos y Euskal Herria Bildu, entre Izquierda y Geroa Bai, en fin, sabíamos de partida que iba a ser así. Pero hoy, 10 meses después, sabemos y somos capaces de defender, porque lo hemos vivido durante estos 10 meses, esas diferencias no son incompatibles con la responsabilidad con que nos debemos al conjunto de la sociedad a la hora de trabajar. Y lo hemos hecho llevando adelante la más impopular de las medidas, una reforma fiscal, pero una reforma fiscal que hemos sido capaces de contemporizar con, por supuesto, un reparto proporcional, equitativo y más justo, seguramente no todo lo justo que una sociedad deba exigirse en estos momentos, pero desde luego mucho más de lo que teníamos anteriormente, del esfuerzo que hay que hacer para salir de esta crisis. Pero lo hemos intentado contemporizar también y lo hemos trabajado de manera bien evidente con el conjunto de las organizaciones que tienen que tirar también del carro de esta sociedad. Empresarios, claro que sí, y trabajadores, universidades, entidades de todo tipo, entidades que están atendiendo también a muchas de esas necesidades que, bueno, en colaboración con la administración se están a las que se les está dando respuesta desde diferentes ámbitos en colaboración entre lo público y lo privado. Han sido, por lo tanto, 10 meses en los que arrancábamos con algo que tampoco fue muy bien entendido, desde luego siempre he contestado, pero que siempre me ha... un gobierno de técnicos. Yo os digo de verdad, no encontraréis, no digo un entrecomillado mío, porque ya voy aprendiendo que a veces entrecomillan cosas que si uno no está al quite, pero no encontraréis una expresión mía hablando, yo personalmente hablando de un gobierno de técnicos. Jamás dije eso, ni lo pensé. Yo me mostré absolutamente contraria desde el minuto 1 a un gobierno de cuotas de partido. Y lo que pedí era un gobierno de excelentes, capaces de hacer frente a las necesidades. Lógicamente muchos de ellos vienen, si no la mayoría de ellos y de ellas, de los ámbitos que les ha tocado tratar. Y funciona. Y va muy bien. Que no son políticos. Lo primero que hicieron ese equipo fue leerse el acuerdo programático. Algunos venían directamente de formaciones políticas. No es cierto que se vetara a ninguna formación política. Lo que se dejó bien claro es que yo no iba a aceptar de ninguna manera, y Geroa Bai no iba a aceptar de ninguna manera, un gobierno de reparto de cuotas de partido. Y creo que en la defensa de esa posición teníamos razón. Y por más que algunos en estos momentos siguen criticando la fórmula, yo sigo pensando que, tenga la duración que tenga, este año ya nos demuestra que era el trabajo que teníamos que hacer.
por ingrato que fuera, por difícil que fuera, por duro que fuera tener que decir a compañeros de negociación que las cosas tenían que ser de otra manera, teníamos razón. Por lo tanto, un gobierno libre de cuotas, amarrado a las necesidades de la ciudadanía, de personas con capacidad para dar respuesta técnica de conocimiento a los problemas que se han generado en cada uno de los ámbitos y, por supuesto, de personas convencidas de que el gobierno del cambio, de que el acuerdo programático es la herramienta para llevarlo a cabo. El número de personas que en Navarra han salido de una situación de pobreza extrema es de 9.000. Esos son los datos que para mí hablan. Nos ha costado, hemos hecho malabares con los números. He de decir que el equipo de los dos vicepresidentes, con una enorme generosidad del vicepresidente económico y con una enorme pericia de generosidad del vicepresidente de Asuntos Sociales, del vicepresidente La Parra, consiguió en una situación en la que, os aseguro, los números no daban para muchas alegrías, el dinero suficiente para cumplir con la RIS que el Parlamento había ordenado al Gobierno de Navarra y que hasta julio no hizo ni tocar, y de julio a diciembre conseguimos las cifras que os digo. Yo creo de verdad que como balance, conseguir que 9.000 de nuestros conciudadanos, conseguir que 9.000 personas que conviven con nosotros día a día en nuestras calles, en nuestros pueblos, en la escuela con nuestros hijos, en la escuela con nuestros hijos, hayan podido salir de una situación de pobreza extrema, es lo que explica por qué estamos aquí, es lo que explica por qué todos estos años, es lo que explica por qué la dureza, en muchas ocasiones, de compromiso político, a veces en primera persona y sufriendo con los más cercanos, pero merece la pena. Solo por eso no solo nos hemos dedicado a resolver problemas, nos hemos dedicado también a aprender a gobernar, y por lo tanto ha habido muchos momentos en los que el acierto no ha estado de nuestro lado. No tengo ningún empacho en decirlo, que ha habido, bueno, pues meteduras de pata muchas. Yo diría que, bueno, lo propio de quien con toda honradez, lo propio de quien con toda convicción aprende a andar, bueno, pues sin ningún miedo a cometer errores, pero que tiene claro que el camino que tenemos por delante nos va a permitir seguir andando mucho más. Nos hemos dedicado a iniciar también la planificación que Unión del Pueblo Navarro jamás hizo. Porque alguien puede creer de verdad que hay una Unión del Pueblo Navarro como responsable de los gobiernos de 20 años anteriores. No hay ninguna necesidad de por qué otra cosa. Porque alguien podría creer, si no, podría comprender que cualquier planificación hubiera explicado, hubiera permitido, por ejemplo, la construcción de una infraestructura como la del Navarra Arena en plena crisis económica, un pabellón. El otro día, os cuento, estaba en la semifinal de la Copa del Rey de balonmano que teníamos en la Naita con el presidente de La Rioja, con José Ignacio Ceniceros, presidente por el Partido Popular, un hombre gratísimo y con el que, en fin, la relación fue mucho mejor de lo que yo pensaba, entre otras cosas porque él vino a ganar, debe ser un aficionado absoluto al balonmano, y jugábamos la semifinal en la Neita Helvetia con el Naturhaus de La Rioja y les ganamos nosotros. Yo no sabía para dónde mirar, el hombre además me explicaba con mucho, en fin, detalle, con mucho cuidado, no mira esto, pero yo balonmano no entiendo mucho. Según íbamos ganando, en sus explicaciones era una relación inversamente proporcional, ¿sabéis, no? Siguiente gol del Helvetia, el hombre se iba retrayendo más. Pero en cualquier caso yo le pregunté, le decía, José, ¿vosotros dónde? No, si nosotros llenamos el, no sé si es La Rioja Arena o Logroño Arena o Arena, no, lo llenamos a reventar. ¿Qué me dices? Yo pensé, pues mira, a lo mejor, si subimos a no sé qué categoría, porque la cosa es, ¿no?, ¿qué hacemos con el Navarra Arena? Pues, ¿cuántas butacas tenéis? 3.000. Claro, es que la Arena tiene 7.000, que hay que abrir. Pero no solo eso. Os recuerdo que nos hemos encontrado que esa falta de planificación llevó a que al final de la legislatura anterior no hubiera esos 5 millones de euros que faltan para terminar en Navarra Arena, y por lo tanto sigue cerrado a falta de 5 millones de euros
Pero quiero recordaros que precisamente porque se planificó o no se planificó la construcción de una infraestructura de estas características en plena crisis económica, hubo que jugar a rebajas con las empresas que ahora nos amenazan con ir a tribunales para pedir otros 5 millones de euros. Quiero recordar que no se planificó cuando se contrataba, y esto todavía me parece más duro y más inadmisible, cuando en Navarra a los profesores de la red pública se les contrataba de septiembre a junio, y los 3 meses siguientes te vas a tu casa que no te vamos a pagar. Este gobierno se ha encontrado con una factura de 10 millones de euros que va a pagar, que va a pagar. A veces las consejeras y los consejeros se me quejan. Tenemos que, voy a decirlo igual, comernos los marrones. Le sienta muy mal al PN, pero es la verdad. ¿Tenemos que comer nuestros marrones? No, tenemos que responder ante la sociedad. Y no está resultando fácil, pero nos estamos dedicando a planificar lo que durante los 20 años pasados jamás se hizo. Jamás se hizo. Y seguro que me vais a comprender. Porque es verdad que 20 años después, la necesidad de tener un cambio gestualmente brillante, gestualmente efervescente, que nos hiciera sentir a todos las maravillas, pues no solo no siendo posible, sino que yo diría que incluso seguramente tampoco era lo razonable. En algunos casos nos hemos encontrado incluso con un ¿qué hay de lo mío? Y en muchos casos, muchos de nosotros, y lo sabemos, hemos tenido que responder con un no hemos venido a hacer lo mismo que aquellos, pero de mi color. Y a veces responder esto a una persona que se ha implicado con el cambio, que quería a veces recordar que tenemos que ser todavía más exquisitos que cualquiera en la gestión de estas situaciones, os aseguro que ha sido en la gestión, como digo, de esa sobreexpectativa, la parte más dura, yo diría la más injusta de todo este trabajo, pero no ha sido la mayor. Y desde luego, por cada una de esas situaciones que se han producido y que os relato, ha habido otras 20 de confianza, ha habido otras 100 de apoyo, ha habido otras 1000 de encuentro, y ha habido otra mucha gente que seguramente sin haber estado en este proyecto apuesta porque una nueva mirada sobre Navarra, porque una nueva mirada sobre lo que esta sociedad debe encarar y hacia dónde debe mirar sea positiva. Y por supuesto, ¿a qué nos hemos dedicado? A la acción de gobierno. Reducción del umbral de la pobreza, que hoy en Navarra está en el límite o en la ratio más baja del conjunto del Estado, el 9%. No nos basta, ¿eh? Queremos llegar al 0. Una reversión profunda del Servicio Navarro de Empleo, se nos suele olvidar, ¿os acordáis? ¿Os acordáis cuando no hace más de un año se firmaban contratos por valor o convenios por valor de 1, 2, 3, 4 millones con algunos sindicatos para políticas activas de empleo? Eso se ha terminado. Es verdad, tampoco ocupa muchos titulares, pero es verdad. Y por cierto, lo hemos hecho sin el revanchismo que algunos nos pedían para con los protagonistas de aquellas modos y maneras. Creemos que es mejor. No se trata de matar al adversario, se trata de hacer ver que nosotros vamos a trabajar de otra manera y que aquellos que vivieron de guagua en algunos años, si así fue, con nosotros no lo van a hacer. Pero no se trata de otra cosa que hacer del Servicio Navarro de Empleo una herramienta válida para las necesidades de nuestra sociedad. Y así lo hemos hecho. No ocupa muchos titulares, ya lo comprendo. Y en paz y convivencia. Esta sociedad está cerrando heridas de una manera profunda, rápida, serena, sensata, como no habíamos conocido. Porque quiero recordar que esta sociedad tenía reconocidas a una parte de sus víctimas, claro que sí, y en el calor. Y este gobierno va a seguir preservando su memoria. Si alguien lo duda, que lo sepa. Va a seguir preservando su memoria. Pero tenía otras víctimas cuya memoria no solo había sido olvidada, sino que en el silencio lo que había era un insulto. Y tampoco ha habido revanchismo. Ha habido mucho orgullo en el reconocimiento de aquellos hombres, de aquellas mujeres que sufrieron, y aquellas familias que sufrieron en el olvido, en el silencio, esa falta de reconocimiento o ese intento de humillación, no la humillación sino el intento de humillación. 10 meses. Y en 10 meses lo hemos visto en instituciones, en todo tipo de instituciones, empezando
por el gobierno de Navarra. Dignificación del euskera. Aunque los ultras, porque desde luego el cambio ha traído a primera plana a algunos ultras de la política navarra, aunque los ultras, insisto, hagan el relato de una imposición que jamás ha existido ni existirá. Eso sí, que nadie dude el orgullo de este gobierno por recordar una y otra vez, en Navarra y en el mundo, y desde el mundo hasta Navarra, el orgullo que sentimos por nuestras dos lenguas, el orgullo que sentimos por el euskera y el orgullo que sentimos por trabajar para que todo el territorio y desde la más absoluta libertad de la ciudadanía de Navarra, de navarras y navarros, puedan optar a hablarlo también. Dignificación del euskera. Democratización de la vida política, porque no se había conocido un gobierno en Navarra, no se había conocido en estos 40 años un gobierno en Navarra que respondiera ante el Parlamento como lo está haciendo este. Y a veces os aseguro que hay que echarle paciencia, paciencia. Un modelo sanitario que no lo habíamos tenido, un modelo sanitario de lo que debe ser la prestación pública sin privilegios para nadie y al mismo tiempo sin complejos en la colaboración público-privada. En educación, qué injustos han sido, y a veces yo diría que injustos hemos sido. Y desde aquí el reconocimiento a todo el equipo, en las dificultades, en los errores también que los hemos cometido el conjunto del gobierno, pero qué injustos han sido, y a veces, amigas y amigos, qué injustos hemos sido, lo dejo ahí. A las duras y a las maduras de estos 10 meses, Geroa Bai ha estado sujetando y sustentando al gobierno. Hay otras posiciones más cómodas. Yo diría que no hay posición más responsable y más generosa, porque creo, sinceramente, que nuestra historia, la historia de Geroa Bai, el futuro de Geroa Bai, debe ir unido de manera indisoluble al gobierno del cambio. Debe ir unido de manera indisoluble a otra manera de hacer política. Debe ir de manera indisolublemente unido al riesgo que supone, claro que sí, mirar primero por los intereses de la ciudadanía que por los del grupo propio. Pero lo hemos sabido hacer. En nuestros momentos, mejores y peores, sería tonto no reconocerlo. Pero desde luego está claro que sin Geroa Bai no habría liderazgo en el cambio. ¿Qué tenemos por delante? Mucho. Ganar posiciones de bienestar, ganar futuro para Navarra, ganar futuro para nuestros hijos e hijas, ganar futuro para nuestro bienestar, para el conjunto de las personas que más necesidades tienen, para nuestros discapacitados, para nuestros mayores. ¿Qué tenemos por delante? Salir al mundo con más orgullo y con toda la capacidad de lo que somos. Porque creemos en otra Navarra y porque creemos en otra sociedad. Por eso mismo, y aunque estos 10 meses nos han traído momentos más o menos gratos en el devenir de Geroa Bai, tenemos muy claro que vamos a seguir dando mucha guerra. Lo vamos a hacer estos próximos 3 años al frente del gobierno de Navarra. Lo vamos a hacer además convencidos de que esta comunidad tiene otra dimensión y otras posibilidades de lo que hasta ahora nos habían dicho. Eta nola ez, egingo dugu, ziur gaudelako Nafarroak beste aukera bat daukala. Nafarroak aldaketaren aldeko apostua egin zuenean, beste erantzun bat nahi zuelako. Erantzunkizun berriak, politika berriak, eta hortan jarraituko dugula. Beraz, aurrera, guk ere ziur egin dugu gobernutik, baino nik eskatuko nuke, mesedez, Geroa Baitik baita ere, laguntza, esango nuke indarra eta nola ez, elkarrekin bidea egitea. Tenemos que hacer juntos ese camino, no dejemos de hacerlo nunca, porque se lo debemos a la sociedad. Eskerrik asko.